2025. BYD supera oficialmente a Tesla y se convierte en el mayor vendedor de eléctricos del mundo. 2,26 millones de unidades vendidas contra 1,64 millones de Tesla. Se lo digo con la emoción de alguien que llevaba años esperando este giro. Pero ese mismo año, en Japón, la misma BYD vende apenas 3.731 coches. Y entre 2023 y mediados de 2025, solo suma unos 5.300, cuando su propio plan hablaba de 30,000 al año. El campeón mundial se comporta ahí como un debutante. Responde con descuentos de hasta 1 millón de yenes que, sumados a subsidios, bajan el precio casi a la mitad. Con ventas dentro de los supermercados Aeon y en la plataforma Rakuten en lugar de concesionarios. Y sobre todo, con el primer keicar de la historia diseñado por una marca extranjera, el Raco, lanzado directamente contra el sagrado Nissan Sakura. ¿Cómo puede una empresa que pulveriza récords en todo el planeta no lograr abrirse paso en un mercado del tamaño de una sola provincia china? Le voy a contar por qué falló ese plan de 30,000 ventas anuales. ¿Qué esconden esos descuentos que ya inquietan a los analistas? ¿Y por qué el Raco puede terminar siendo el eléctrico más importante del año, aunque usted nunca vaya a comprarlo? Llevo años siguiendo esta industria con la fe de quien cree que el motor de combustión tiene los días contados. Y por eso 2025 se sintió como una fecha para subrayar en rojo. BYD no llegó a la cima por casualidad. Sus ventas de eléctricos puros crecieron casi un 28% ese año, mientras que Tesla, la marca que definió esta industria durante una década, cayó un 8% en entregas globales. Es la primera vez en la historia reciente del automóvil que una marca china le arrebata el trono a una marca estadounidense en un segmento que Estados Unidos prácticamente inventó. Para cualquier entusiasta del eléctrico, eso es un terremoto silencioso, y confieso que lo celebré como una victoria personal. Y sin embargo, ahí está Japón, resistiéndose como si nada de esto hubiera ocurrido. No hablamos de un mercado pequeño ni marginal, hablamos de la tercera economía del mundo, cuna de Toyota, de Nissan, de Honda, un país que diseña, fabrica y exporta automóviles desde hace más de 70 años. Un país donde, según los propios datos de la industria, los híbridos siguen dominando la carretera y la desconfianza hacia todo lo que llega desde fuera de sus fronteras sigue siendo parte de la cultura del comprador. BYD, además, no es una desconocida ahí. En 2015, 5 autobuses eléctricos suyos empezaron a circular en Kioto, y hoy la marca controla más del 70% del mercado japonés de autobuses eléctricos. Es decir, ya ganó una batalla en ese mismo país. Solo que en el automóvil de pasajeros, la historia resultó completamente distinta. Por eso este contraste me obsesiona tanto. Por un lado, una compañía que en 2025 exportó 1,05 millones de vehículos a 119 países, un salto del 140% respecto al año anterior, y que ya planea subir esa cifra a 1,5 millones en 2026. Por otro lado, ese mismo gigante entra en el país que inventó el Kaizen, el que perfeccionó la manufactura esbelta y termina siendo casi invisible en las calles de Tokio. No es un fracaso oculto ni silencioso, ocurre a plena luz, mientras el resto del planeta sigue aplaudiendo a la misma marca por romper récords. Así que la pregunta que quiero dejarle no es si BYD es buena o mala, es otra. ¿Qué hace exactamente una empresa que ya ganó en casi todos los frentes cuando se topa con la única pared que se niega a caer? Porque lo que pasó después en Japón, cómo empezó esta historia, qué prometió BYD en voz alta y qué terminó ocurriendo en la realidad, es exactamente hacia donde vamos ahora. Aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante para mí, porque BYD no llegó a Japón de la nada en 2022. Llevaba 10 años preparando el terreno, con paciencia de gigante. En 2015, 5 autobuses eléctricos BYD K9 empezaron a circular por las calles de Kioto. Hoy la marca controla más del 70% del mercado japonés de autobuses eléctricos y apunta a 4,000 unidades vendidas para 2030. Es decir, cuando BYD anunció su entrada en el mercado de coches particulares, ya no era una desconocida. Era una empresa que llevaba años ganándose la confianza silenciosa de las ciudades japonesas. El 21 de julio de 2022, en una conferencia en Tokio, BYD hizo pública su verdadera ambición:
Liu Shueliang, director de ventas de la división Asia-Pacífico, subió al escenario para anunciar el desembarco de los coches eléctricos de pasajeros. Y la meta que puso sobre la mesa no era modesta: 100 concesionarios y 30.000 unidades vendidas al año en Japón para 2025. Como líder mundial habituado a ganar por volumen, BY hablaba el único idioma que conoce: escala. A mí, sinceramente, esa cifra me pareció el anuncio de una conquista relámpago. El 31 de enero de 2023 llegó la prueba de fuego. Arrancaron las ventas del Atto 3, el primer modelo de pasajeros de la marca en suelo japonés. Desde 4,4 millones de yenes, unos $32,500. Ese mismo año se sumaron el Dolphin y el Seal, completando una ofensiva de 3 modelos en 12 meses. Sobre el papel, todo estaba en su sitio: producto competitivo, precio agresivo, respaldo de una marca que ya dominaba mercados enteros en otras partes del planeta. La maquinaria parecía lista para arrancar en serio. Y sin embargo, algo no encajó. Entre enero de 2023 y junio de 2025, 2 años y medio de ventas activas, 3 modelos en catálogo, 45 puntos de venta abiertos, BYD vendió en Japón apenas unas 5,300 unidades en total. No al año, en total. Para ponerlo en perspectiva, la meta original era vender esa cifra completa en menos de 2 meses. Lo que se anunció como un desembarco se convirtió, número tras número, en un goteo. Lo más revelador es lo que pasó después, cuando terminó el año. En 2025 completo, con 5 modelos ya en el catálogo japonés, los eléctricos Atto 3, Dolphin, Seal, Silion 7, más el híbrido enchufable Silion 6. BYD entregó 3,731 automóviles en todo el país. Un año entero de esfuerzo, de campañas, de nuevos modelos, y el resultado equivale apenas a una fracción de la meta original de 30.000 al año. La ambición de 2022 seguía ahí, escrita, pública, pero la realidad la había dejado muy atrás. A mí esto me deja con una pregunta incómoda, y creo que a ti también te la debería dejar. ¿Cómo puede una empresa que en 2025 se convirtió en la mayor vendedora de eléctricos del planeta, superando a Tesla con 2,26 millones de BEV vendidos, tropezar de esta forma tan específica en un solo país? No hablamos de una startup sin recursos. Hablamos del gigante que ya domina el segmento de autobuses japonés, que tiene músculo financiero, ingeniería probada y modelos que funcionan en decenas de mercados. Lo que hace esta historia todavía más intrigante es lo que BY decidió no hacer. No replegó su red de concesionarios, no canceló modelos. Al contrario, siguió sumando puntos de venta, siguió lanzando coches, siguió presente en cada salón del automóvil japonés relevante. Una empresa que fracasa de verdad se retira. Esta se quedó, terca, ampliando su apuesta pese a los números en rojo. Y eso, por sí solo, ya me dice que aquí hay una pieza de la historia que todavía no hemos visto. Entonces la pregunta que me hago, y que te dejo a ti también, es simple. ¿El problema fue el producto? ¿Los coches no eran lo bastante buenos, lo bastante baratos, lo bastante conocidos? ¿O es que Japón, como mercado, juega con reglas completamente distintas a las de cualquier otro país donde BY ya ha ganado? Los números del fracaso están sobre la mesa, claros, verificables, sin adornos. Lo que todavía no sabemos es por qué ocurrieron. Y esa respuesta, te lo aseguro, no tiene nada que ver con la calidad de los coches. Para entender por qué BY de apenas se nota en Japón, primero hay que entender contra qué está compitiendo. Contra Toyota. En 2025 los híbridos representaron el 33,8% de todo el mercado japonés de autos nuevos, y solo Toyota vendió 4,4 millones de híbridos en todo el mundo. Eso no es una marca ganando terreno, es una cultura automotriz entera construida alrededor de una tecnología que Japón inventó, perfeccionó y nunca dejó de preferir. BYD no llegó a competir con un rival, llegó a competir con la identidad industrial del país. Y dentro del pequeño espacio que sí ocupan los eléctricos, hay otro rey local, el Nissan Sakura. Debutó en 2022 con 21,887 unidades. En 2023 llegó a vender 37,140 y se llevó el título de Japan Car of the Year. En 2025 bajó a 14,093, pero sigue siendo el eléctrico más vendido del país.
Su precio base ronda los 2,45 millones de yenes y con el subsidio CEP cae hasta cerca de 1,87 millones. Es barato, es japonés y es exactamente el tipo de auto pequeño que este mercado sabe comprar sin dudar. Para dimensionar lo difícil que es este terreno, en la primera mitad de 2025, las ventas totales de BEP en todo Japón no superaron las 30,000 unidades. En un solo semestre, en un país entero. Ese es el tamaño real del pastel eléctrico por el que BY está peleando, y me parece que ahí está la clave que muchos análisis externos pasan por alto. No es solo que BY venda poco, es que casi nadie en Japón vende mucho eléctrico todavía. Y aún así, dentro de ese pastel diminuto, BY queda atrás incluso de Tesla. En 2025, Tesla vendió 10,600 autos en Japón, un 90% más que el año anterior. Eso es prácticamente el triple de lo que BY logró en el mismo año. Una marca estadounidense, sin fábrica local, sin la enorme escala global de BY en producción de baterías, superándola 3-1 en el mercado más cerrado del planeta. Si esto no le duele al orgullo de la compañía más grande de eléctricos del mundo, no sé qué le dolería. Lo que más me sorprende, sinceramente, es lo que BY decidió no hacer: replegarse. En lugar de reducir su presencia física, la aumentó. De 45 puntos de venta pasó a 64 hacia enero de 2026. No es un gesto simbólico, es dinero real invertido en un mercado que, número tras número, le está diciendo que no. Cualquier ejecutivo racional podría haber leído esas cifras y haber cerrado la mitad de esos locales. BY hizo justo lo contrario. Y no se quedó ahí. El plan es llegar a 100 puntos de venta antes de que termine 2026, apoyándose en mini concesionarios pensados para ciudades de menos de 500,000 habitantes. Es una estrategia que no busca ganar Tokio ni Osaka de golpe. Busca infiltrarse en el Japón rural, en las ciudades medianas donde ni Tesla ni los concesionarios tradicionales apuestan fuerte. Por mi opinión, esto revela algo importante. BY dejó de pensar en Japón como un mercado que se gana con una campaña y empezó a pensarlo como uno que se erosiona con presencia constante. Lo que se sostiene en pie mientras todo esto ocurre es una línea de autos ya conocida: el Atto 3, el Dolphin, el Seal y más recientemente el Sea Lion 7. 5 modelos, decenas de puntos de venta nuevos y aún así apenas 3,731 autos entregados en todo 2025. La brecha entre esfuerzo e infraestructura por un lado y resultado real por el otro es tan grande que cualquier observador honesto tendría que preguntarse: ¿cuánto tiempo más puede una empresa sostener esta apuesta antes de que algo tenga que cambiar radicalmente? Porque aquí hay algo que no cuadra si uno mira solo la superficie. Una empresa que se convirtió en la mayor vendedora de eléctricos del planeta no gasta dinero en ciudades de 500.000 de habitantes por capricho. Expandir la red mientras las ventas se mantienen bajas no es terquedad sin sentido. Es la señal de que algo más grande está por llegar, algo que todavía no se ha activado del todo. Y lo que viene después, se los adelanto, no fue sutil. Fue una guerra de descuentos como Japón jamás había visto. Hay un momento en toda guerra comercial en el que el atacante deja de tocar la puerta y empieza a empujarla con el hombro. Eso es exactamente lo que hizo BY en Japón durante 2025. Después de años vendiendo apenas un puñado de coches al mes, la compañía decidió que si el mercado no se abría por convicción, se abriría por precio. Y aquí la cifra no es simbólica. Hablamos de descuentos de hasta 1 millón de yenes, unos $6,700, sobre modelos que ya de por sí no eran caros para el segmento eléctrico japonés. Combinada con los subsidios estatales que Japón ofrece a los compradores de eléctricos, esa rebaja puede empujar el precio final casi a la mitad de su etiqueta original. Para ponerlo en tu terreno, imagina que el coche que ibas a comprar el año pasado hoy cuesta prácticamente la mitad sin que haya cambiado una sola pieza mecánica. Suena a una oportunidad irresistible, y en cualquier mercado hambriento de eléctricos baratos, probablemente lo sería. El problema es que Japón no es ese mercado, y ahí es donde la estrategia empieza a rechinar. Porque un descuento tan agresivo no vive solo, arrastra consecuencias. El analista de Bloomberg Intelligence Tatsuo Yoshida lo dijo con una franqueza que a mí, como entusiasta de los eléctricos, me hace pensar dos veces. Según su valoración, este tipo de descuentos puede golpear directamente el valor residual de los BY de ya vendidos y hacer sentir estafados a quienes compraron el coche antes de la rebaja. No es una acusación menor.
En un país donde la reventa y la confianza en la marca pesan casi tanto como la ficha técnica, devaluar de golpe el coche de tu primer cliente es jugar con fuego. Y aquí conviene ser honesto con el contrafáctico. Esto es la opinión de un analista, no una sentencia del mercado. Pero apunta a una tensión real que cualquier comprador reconoce de inmediato. Si el coche que compraste ayer vale bruscamente menos hoy porque la propia marca lo rebajó, ¿qué garantía tienes de que no volverá a pasar el año que viene? Esa pregunta, silenciosa, es exactamente el tipo de duda que un mercado desconfiado como el japonés no perdona con facilidad. Pero para entender por qué BY asumió ese riesgo, hay que mirar hacia China, no hacia Japón. En su informe del ejercicio 2025, publicado el 27 de marzo de 2026, la compañía reportó una facturación récord de casi 804,000 millones de yuanes, unos 116,000 millones de dólares. Y sin embargo, la utilidad neta cayó un 19% respecto al año anterior, y el margen bruto se desplomó al 18%, el nivel más bajo en 5 años. Vender más y ganar menos. Esa es la firma de una guerra de precios que BY de misma ayudó a encender en su propio país. De hecho, el gobierno chino ya lo notó. En 2025, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información criticó públicamente esta lógica de competencia destructiva, la llamada involución, dentro de una campaña que arrancó tras la advertencia del Politburó en 2023. 17 de los mayores fabricantes chinos, BYD incluida, se comprometieron a pagar a sus proveedores en un plazo de 60 días, un gesto que revela cuánta presión estaba acumulando toda la cadena de suministro puertas adentro. Frente a un mercado interno que aprieta la garganta, la exportación se convirtió en la válvula de escape más rentable. En 2025, las exportaciones de BYD crecieron un 140%, hasta 1,05 millones de vehículos repartidos en 119 países, y ese negocio internacional resultó ser, según sus propias cifras, más rentable que el doméstico. Para 2026, la compañía ya elevó su meta de exportación a 1,5 millones de coches. Dicho de otro modo, lo que no consigue ganar vendiendo en casa, lo está compensando vendiendo afuera, y Japón, por resistente que sea, forma parte de ese plan de expansión. Aquí es donde la historia se vuelve, para mí, genuinamente incómoda de ver. Porque el mismo descuento que en Vietnam, en Brasil o en España puede ser una fiesta para el comprador, en Japón corre el riesgo de convertirse en una herida autoinfligida. Gana volumen a corto plazo, pero siembra dudas sobre la marca a largo plazo. Justo en el único mercado del planeta donde la reputación pesa más que el precio de etiqueta. Toyota sigue dominando con sus híbridos. Tesla triplica en unidades a BYD. Y ahora BYD además se arriesga a que sus propios primeros compradores se sientan traicionados. Entonces la pregunta que queda flotando es simple pero incómoda. ¿Existe alguna jugada que le permita a BY de crecer en Japón sin quemar su credibilidad en el intento? Resulta que sí la hay, y no se parece en nada a un descuento agresivo ni a una cifra en una hoja de balance. Se parece, sorprendentemente, a un pequeño coche urbano diseñado a la medida exacta de las calles japonesas. Hay un momento en esta historia que para mí cambia todo el tono del relato. El 29 de octubre de 2025, en el Japan Mobility Show, BYD sube al escenario y presenta el Raco. No es un SUV eléctrico más, no es otra versión del Atto 3 con etiqueta japonesa. Es un Kei-Car, el formato de auto más pequeño, más regulado y más entrañablemente japonés que existe. Y aquí está lo que me pone la piel de gallina. Es el primer Kei-Car de la historia diseñado por una marca extranjera. Nunca antes había pasado. Para entender por qué esto importa tanto, hay que entender qué es un Kei-Car en Japón. No es un nicho marginal, representa cerca del 40% de todo el mercado de autos nuevos del país, unas 1,55 millones de unidades vendidas cada año. Es el auto del japonés promedio, el que cabe en calles estrechas, el que paga menos impuestos, el que su abuela maneja al supermercado. BYD no está atacando un segmento cualquiera, está atacando el corazón mismo del mercado japonés. Y ahí ya existe un rey indiscutido, el Nissan Sakura. Debutó en 2022 con casi 22,000 unidades vendidas. Explotó en 2023 con más de 37,000 y el título de Car of the Year. Y en 2025 siguió vendiendo más de 14,000 autos.
Es, por lejos, el eléctrico más vendido de todo Japón. Cualquiera que quiera hacerle sombra necesita algo más que un buen diseño. Necesita números que hablen solos. Y aquí BYD, por una vez, sí trae números que llaman la atención. El Raco lleva una batería LFP de unos 20 kWh, autonomía de 180 km, potencia de 63 caballos, el tope permitido para esta categoría, y carga hasta 100 kilovatios, frente a apenas 30 kilovatios del Sakura. Eso es más de 3 veces la velocidad de carga. Su precio estimado ronda los 2,5 millones de yenes antes de subsidios. El Sakura, tras el descuento estatal CER, queda cerca de 1,87 millones. La brecha de precio sigue existiendo, pero la brecha de tecnología, por primera vez, juega a favor de BYD. Y esto, para mí, es lo que de verdad conecta con la vida de cualquiera que use un eléctrico. La velocidad de carga no es un dato de folleto, es tiempo real que usted no pasa esperando en un enchufe. Triplicar la potencia de carga en el segmento más popular del país cambia la conversación de «¿es chino, entonces desconfío?» a «¿por qué esperaría 3 veces más para cargar el mismo tipo de auto?». Esa es la pregunta que BYD quiere sembrar en la cabeza del comprador japonés. Ahora bien, seamos honestos, nada de esto garantiza nada todavía. El Raco no se vende. Su lanzamiento está planeado recién para el verano de 2026. Todo lo que hemos hablado hasta acá es una promesa sobre el papel, una ficha puesta sobre la mesa antes de que empiece la partida real. Y en un mercado donde la confianza se construye en años, no en meses, hay analistas que anticipan que la participación inicial de BYD en este segmento será, en el mejor de los casos, modesta. Pero algo ya se está moviendo, y esto es lo que a mí más me entusiasma. En marzo de 2026, BYD registró 625 autos en Japón, un salto del 91,1% respecto al año anterior. En todo el primer trimestre de 2026 entregó 1,142 unidades, más del doble que en el mismo periodo de 2025. Su participación entre los eléctricos e híbridos enchufables importados subió al 10,3%. El anuncio del Raco todavía no se tradujo en ventas del Raco mismo, pero el efecto de expectativa ya empezó a mover la aguja de toda la marca. Y sin embargo, no me voy a engañar con este acto sin decir la parte incómoda. Toyota sigue reinando con sus híbridos, que ocupan el 33,8% del mercado de autos nuevos y le dieron 4,4 millones de ventas globales en 2025. Tesla, esa misma Tesla que muchos ven como el rival natural, vendió 10,600 autos en Japón el año pasado, el triple que todo BYD junto. El Raco no entra a competir en un vacío, entra a pelear en el terreno más japonés que existe, contra el rey local, con una marca que todavía carga el peso de 3 años de resultados discretos. Así que quedamos exactamente donde más duele, con la promesa lista, la especificación en la mano, el precio casi definido y ni un solo Raco circulando todavía por las calles de Tokio. La pregunta que queda flotando hasta el verano de 2026 es simple y filosa. ¿Logrará este auto lo que ningún otro modelo de BYD logró en Japón o será apenas otro capítulo más de una ambición que se reinventa una y otra vez sin cerrar la brecha? Para responderla, hay que dejar de mirar solo a Japón y mirar el tablero completo. Déjame alejar la cámara un segundo, porque el panorama completo es alucinante. BYD terminó 2025 como el mayor vendedor de eléctricos del planeta. 2,26 millones de BEV vendidos, un salto de casi 28%, mientras Tesla cayó a 1,64 millones. Y lo que más me impresiona no es esa cifra sola, sino de dónde sale el impulso. Las exportaciones crecieron 140%, hasta 1,05 millones de coches en 119 países, y para 2026 la meta ya subió a 1,5 millones. El negocio de fuera de China, hoy, es más rentable que el de casa. Y aquí está la conexión que a mí me parece clave. En China, la utilidad de BYD cayó 19% con ingresos récord, y el margen bruto se hundió al 18%, el más bajo en 5 años, castigado por su propia guerra de precios. Pekín incluso salió a criticar públicamente esa involución del sector. Entonces, cuando ves los descuentos agresivos en Japón, no es un capricho aislado. Es la misma presión que exporta, buscando en el exterior el margen que en casa se está evaporando. ¿Recuerdas la meta original? 100 concesionarios y 30.000 ventas anuales en Japón para 2025. Literalmente no se cumplió. Apenas 5,300 unidades en 2 años y medio y 3,731 en todo 2025.
Pero BYD no se dio la vuelta. Reorientó esa ambición hacia un mercado 10 veces más grande, el de los K-Cars, 1,55 millones de unidades al año, un 40% de todo el mercado nuevo japonés. Ahí nació el Raco, y lo que hace inteligente esa jugada, por mí visto, es el respeto al formato local. Batería de 20 kWh, autonomía de 180 km, carga 100 kW frente a los 30 kW del Nissan Sakura, y un precio cercano a los 2,5 millones de yenes antes de subsidios, casi la mitad de lo que cuesta un Tesla en ese país. En marzo de 2026, las ventas de BYD en Japón subieron 91,1% y en el primer trimestre se duplicaron. Aún así, seamos honestos, siguen siendo apenas el 3,7% de los eléctricos importados y Tesla todavía vende el triple al año que BYD. También hay un riesgo real que no voy a esconder. El analista Tatsuo Yoshida, de Bloomberg Intelligence, advirtió que estos descuentos de hasta 1 millón de yenes podrían hundir el valor de reventa y hacer sentir engañados a los primeros compradores. Es una opinión, no un hecho consumado, pero tiene sentido. La misma guerra de precios que castiga los márgenes en China ahora se juega, con matices, en la reputación japonesa de la marca. Por eso me parece que esta historia importa mucho más allá de Japón. La fórmula que estamos viendo, accesibilidad agresiva, formatos pensados para el mercado local, precios que empujan hacia abajo, es exactamente la que convirtió a BYD en el número 1 mundial. Japón es solo la prueba más dura de esa fórmula, la muralla que faltaba tocar. Si esto funciona ahí, funciona en cualquier lado, incluida tu próxima decisión de compra. Así que mi conclusión honesta es esta. A este movimiento vale la pena seguirle la pista de cerca. No porque BYD de ya haya ganado Japón, todavía no, sino porque está reescribiendo cómo se entra a un mercado cerrado, y eso presiona precios y acelera opciones para cualquiera que esté pensando en un eléctrico, sin importar el país. Si tú tuvieras al alcance un eléctrico con carga 3 veces más rápida y precio casi a la mitad, ¿te cambiarías o la etiqueta chino todavía pesa más que cualquier ficha técnica? Cuéntamelo en los comentarios.